pone por ley una ideología radical en un claro ejercicio de ingeniería social que pretende destruir la familia natural en vez de protegerla, que es lo que se debería hacer. Mariano Rajoy quiere celebrar la investidura el próximo 2 de agosto, siempre y cuando tenga segura la abstención del Partido Socialista en primera o en segunda votación. De no ser así, se plantea no volver a presentarse y convocar elecciones para el próximo 27 de noviembre. Una decisión acertada y sensata a ojos de la secretaria general de los populares, ya que, según dice María Dolores de Cospedal, aquí no estamos para dar espectáculos, sino para formar gobierno. Todo el respeto a todo el mundo, pero ya no estamos para este tipo de espectáculos. La investidura hay que ir a ella con la posibilidad de poder formar gobierno. Necesitamos que el PP se ponga en marcha si quiere gobernar, que el señor Rajoy tendrá que mover ficha, ¿no? Lo que no puede ser uno es que quiera ser presidente sin moverse. El Partido Popular no ha ofrecido nada a los socialistas y las peticiones no salen gratis. Así lo cree Albert Rivera, quien ha exigido a Mariano Rajoy que seduzca a Pedro Sánchez para conseguir su abstención, aunque sea en el último momento. Desde el PP le responden que ellos ya sedujeron a los votantes en las urnas. La primera tarea de seducción es con los votantes y se ha producido. Pero más allá de una tarea de seducción con los votantes, ahora todos tenemos para con ellos una tarea de responsabilidad. La Audiencia Nacional investiga si AENA tapó infracciones de aerolíneas de bajo coste por incumplimiento de los derechos de vuelo de unos 200.000 trayectos. El juez Andreu estima la cantidad defraudada en unos 600 millones de euros solo entre los años 2007 y 2009. Bruselas acusa a Google de abuso de posición dominante en la publicidad online. La Unión Europea sospecha que el buscador podría haber beneficiado a su sección de compras colocando a su producto en una posición privilegiada, con lo que habría vulnerado la ley de competencia, creando un monopolio. 2 o 3 de agosto son las fechas que baraja el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para someterse a una primera sesión de investidura en caso de que el rey Felipe VI le encargue formar gobierno y de que el PSOE decida abstenerse. Así lo confirmaba el propio Mariano Rajoy a los periodistas en una conversación informal a la salida de su encuentro con el secretario general de los socialistas. Recordemos que el PP tiene 137 escaños, por lo que para conseguir salir investido en esa primera sesión necesitaría alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 176 diputados. ¿Qué pasaría si no consigue conseguirlo? Vamos a desgranar, Alba Vila, muy buenas noches, ese calendario, cómo quedaría tras el anuncio de que la investidura sería el 2 o el 3 de agosto. Buenas noches. Pues ciñéndonos a estas fechas, así quedaría el calendario político de estos próximos meses. El 19 de julio, no el 9 de julio como aparece aquí, se constituirán las Cortes, una fecha que ya se ha confirmado. Aquí se elegirá la mesa del Congreso, integrada por un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. Esta mesa será la que decida la fecha decisiva de la investidura. Los 3 días siguientes, 20, 21 y 22, se iniciaría la ronda de contactos de los grupos políticos con Su Majestad el Rey. De cumplirse los deseos de Mariano Rajoy, la sesión de investidura se celebraría los días 2 y 3 del mes de agosto. En caso de resultar fallida, la segunda votación se celebraría 48 horas después, es decir, el día 5 de agosto. Pero ¿qué ocurriría si en esta ocasión Mariano Rajoy tampoco consiguiera la mayoría simple que la Cámara necesitaría para ser investido? Que habría unas terceras elecciones que se celebrarían, según marcan los plazos, la Constitución, el próximo 27 de noviembre. ¿Y cuánto costaría a España elegir gobierno si hubiera terceras elecciones? Las primeras cifras rondan en torno a los 500 millones de euros en menos de un año. Muchísimas gracias, Alba. Nos quedamos con esa fecha, mejor dicho, la más inminente, el 19 de julio, como fecha probable para la constitución de las Cortes, y la última, 27 de noviembre, como también fecha probable en caso de que no se llegue a ningún acuerdo. Seguimos hablando de la actualidad política porque la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a este calendario particular que maneja Rajoy, calificando de razonable la fecha anhelada por el presidente para ser reelegido. Por su parte, la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal, aboga por que Rajoy no se presente a la investidura si no tiene seguros los apoyos. Aquí, dice Cospedal, no se está para dar espectáculos, sino para formar gobierno.
Podríamos iniciar el mes de agosto con un gobierno ya constituido y trabajando y dando normalidad a España. Yo creo que es una fecha muy razonable y los españoles, desde luego, lo que no entenderían es que, pudiendo trabajar desde ya, pues no les demos una respuesta. Donde se fue a no ganar la investidura, y yo creo que España ya no está para, con todo el respeto a todo el mundo, pero ya no estamos para este tipo de espectáculos. La investidura hay que ir a ella con la posibilidad de poder formar gobierno, o con la posibilidad de formar gobierno, si no en ese momento, sí en un momento muy cercano. A pesar de lo dicho por Cospedal, está asegurado que el PP estaría dispuesto incluso a llevar a cabo algunos cambios en la reforma laboral para conseguir la investidura. El Partido Popular está dispuesto a mejorar la reforma laboral, y si es mejorable la reforma laboral, la podemos mejorar. Hay aspectos de la reforma laboral que han dado muy buenos resultados para incentivar la contratación en nuestro país. Yo creo, y nosotros creemos, que eso no se debe tocar. Tiempo de saber qué dicen desde Podemos, porque lo cierto es que en estos 18 días después de ganar las elecciones, Rajoy tan solo ha conseguido el sí de Coalición Canaria y la abstención de Ciudadanos, por lo que, a pesar de lo manifestado por todos los partidos que aseguran que no quieren unas terceras elecciones, estas no se pueden descartar de manera definitiva. En Podemos, sabedores de que este sería el peor de los escenarios para su formación, coquetean con los socialistas, a los que invitan de nuevo a la formación de un ejecutivo de izquierdas. Hoy ha sido Irene Montero la que ha urgido al PSOE a decir si va a permitir con su abstención el gobierno del PP. Vamos a ese escenario que nadie quiere, incluido el propio Pedro Sánchez, de unas terceras elecciones, pero para evitarlo hace falta formar gobierno, y ahí hay dos opciones: o que gobierne el Partido Popular o que el Partido Socialista inicie un proceso de negociación con las fuerzas progresistas para formar un gobierno de corte progresista. Todavía no nos aclaran qué van a hacer, y yo creo que esa es la clave. El PP no ha ofrecido nada a los socialistas y no se pueden pedir las cosas gratis. Palabras del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que insta a los populares a negociar con el PSOE una abstención, aunque sea en el último momento. Rivera ha ido más allá incluso y se ha dirigido directamente a Mariano Rajoy para pedirle literalmente que seduzca a Pedro Sánchez. Necesitamos que el PP se ponga en marcha si quiere gobernar, que el señor Rajoy tendrá que mover ficha, ¿no? Lo que no puede ser uno es que quiera ser presidente sin moverse. Y yo creo que en este caso lo que tiene que hacer el señor Rajoy es negociar con el PSOE, que es el otra abstención que falta. Por no abstenerse en una segunda vuelta a cambio de lo que sea que negocie con el PP, el Partido Socialista nos lleve a unas terceras elecciones. Si el señor Rajoy quiere ir a la investidura y conseguir la abstención del PSOE, pues supongo que tendrá que negociar con el PSOE. Y si el PSOE no quiere terceras elecciones, tendrá que asumir también que tendrá que mojarse en algún momento. Es un partido serio que ha gobernado España más de 20 años. Bueno, y desde el PP, ¿qué dicen? Pues que ellos ya sedujeron a los votantes el pasado 26 de junio. Respuesta de Soraya Sáenz de Santamaría Rivera, que también ha tenido unas palabras dirigidas a los socialistas en forma de advertencia. Si no se abstienen en segunda votación, vamos a elecciones. La primera tarea de seducción es con los votantes, y se ha producido. Pero más allá de una tarea de seducción con los votantes, ahora todos tenemos para con ellos una tarea de responsabilidad. Mientras los populares sitúan la responsabilidad de que se forme ejecutivo en las espaldas del PSOE, desde este partido colocan el peso de las negociaciones y el futuro del ejecutivo en que Mariano Rajoy logre o no el apoyo de Ciudadanos. Si no se consigue alcanzar el umbral de los 170 escaños, el escenario será muy distinto y habrá que pensar en alternativas. Así lo ha dicho el secretario general del PSC, Miquel Iceta, en clara alusión a la formación de un gobierno de izquierdas que contara con el apoyo de los partidos nacionalistas. Si él consigue ese apoyo, pues entonces estaremos en otra situación que habrá que reflexionar y valorar. Yo no le estoy abriendo una puerta, yo lo que le digo es que me parece muy irresponsable facilitar la investidura de un candidato que no tenga la menor posibilidad de establecer un gobierno sólido y estable. Más asuntos, porque los populares no tiran la toalla y aspiran a convertir la abstención del Partido Naranja en un sí el día de la investidura. Vamos a escuchar a Pablo Casado, quien confirma la teoría que algunos medios de comunicación están publicando a estas horas, y es que Mariano Rajoy estaría intentando mantener conversaciones paralelas, secretas, eso sí, a dos bandas. Por un lado con Pedro Sánchez, por otro lado con Albert Rivera, y quién sabe si en un futuro con ambos a la vez. Escuchamos a Pablo Casado.
Que lo que dijo el Comité Federal el sábado y que ayer ratificó Pedro Sánchez puede ser una postura inicial, que se puede matizar, incluso la abstención de Ciudadanos que valoramos y que pensamos que es responsable, incluso aspiramos a que se convierta en un sí, porque es verdad lo que decíais, no son suficientes 137 escaños, pero desde luego no hay alternativa para conformar otro gobierno. Bueno, hemos escuchado a Miquel Iceta, quien, como les decía, instaba el otro día a que en un momento dado se debe abstener el Partido Socialista, pero siempre y cuando que haya fracasado la opción de formar gobierno, ese gobierno progresista. Quien ha sido muy duro con Miquel Iceta ha sido su compañero de partido, Javier Fernández, a la sazón presidente de Asturias. En el Comité Federal del pasado sábado conminó al PSC a definir su relación con el PSOE si iban a seguir por la senda de defender el referéndum independentista. Tirón de orejas a Iceta, pero también a Sánchez, tras constatar que el PSOE ha dejado de ser un partido alternativo de gobierno. Le advirtió que unas terceras elecciones propiciarían la mayoría absoluta de Rajoy y eso, a su juicio, es peor que un Rajoy en minoría. La brecha que nos separa del Partido Popular es alarmante y cuestiona el hecho de que nosotros mismos podamos ser ahora mismo una opción de gobierno. Como no lo vamos a hacer es olvidándonos que ayer mismo del fracaso de ayer con Podemos y de la aritmética de hoy para plantear pues, un gobierno alternativo que es un imposible de llevar. Cosa peor que un gobierno de Rajoy en minoría, que es un gobierno de Rajoy en mayoría. Y si no hay, si hay otras elecciones, estaremos integrando el camino de una mayoría absoluta del partido. Vosotros os habíais olvidado del derecho a decidir y ahora cuando lo veo otra vez en las amenas no acabo de entenderlo. ¿Por qué? Que si esa propuesta sale adelante, deberíais también de revisar cuál va a ser en ese congreso, revisar cuál va a ser su relación con el Partido Socialista, sobre todo para que no tengamos que hacer. Esto decía Javier Fernández el pasado sábado en el Comité Federal del Partido Socialista. Hoy quien ha debutado en el Congreso de los Diputados es Diego Cañamero, el asalta supermercados. Ya es diputado de Unidos Podemos tras recoger su acta esta mañana en la Cámara Baja. Ha estado arropado por dos miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Cañamero ha entregado sus credenciales para registrarse oficialmente como diputado, asegurando que su compromiso es representar en el Congreso a la Andalucía profunda y no, dice, a la Andalucía de la pandereta. Diego Cañamero acatará las leyes, pero será insumiso con las que a su juicio sean injustas. Con así de tajante se ha mostrado Cañamero a su llegada al Congreso, comprometiéndose a mantener su esencia y con ánimo de hacer al pueblo, dice, dueño del cortijo. El nuevo parlamentario, además, se ha comprometido a equiparar su sueldo de diputado al de un jornalero y a donar la parte restante de su salario. El que la gente no la desasien de sus casas, el que en Andalucía haya reforma agraria, pues yo creo que eso es lo que hay que hablar. De otras cosas, la verdad que no interesa. Cambiar de cara es como que tú vas a un cortijo y lo blanqueas, el dueño sigue siendo el mismo. Hace falta cambiar al dueño para que el cortijo sea realmente del pueblo, ¿no? El profesor valenciano, que en las redes sociales difundió un mensaje vejatorio contra el torero Víctor Barrio, fallecido el pasado sábado en Teruel como consecuencia de una acogida, ha declarado ante la policía que él no es el autor de los insultos. Afirma que alguien entró en su cuenta de Facebook, le suplantó la identidad y profirió esos insultos. Según fuentes policiales, este profesor acudió por voluntad propia a comisaría y presentó una denuncia por usurpación de identidad. En la denuncia asegura que le hackearon la cuenta y que desde entonces está atemorizado porque recibe constantes llamadas y amenazas, aunque ya haya borrado de su muro el mensaje vejatorio contra el diestro. El caso está ahora en manos del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que va a investigar todos los hechos y esclarecer si escribió él ese comentario o si alguien efectivamente le usurpó la identidad. Nos vamos hasta Galicia porque, concretamente en Cangas, donde la Guardia Civil ha detenido a 3 vecinos acusados de incitar al odio y a la violencia a través de las redes sociales, en concreto de Facebook y de Twitter. Dentro de los 3 detenidos se encuentra Andrés García Bastón, de 23 años y perteneciente a Las Mareas, marca blanca, como saben, de Podemos en Galicia. García es edil de Mocidade, en un gobierno local tripartito junto al BNG. Se les acusa de mensajes contra personas relacionadas con el ámbito político, víctimas del terrorismo
terrorismo y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El concejal de Las Mareas ha negado los cargos de los que le acusan y solo admite haber subido a Internet tweets de canciones irreverentes en los años 2013 y 2014, pero que dice no incitaban a la violencia. Finalmente, el mensaje que envió Oriol Pujol a la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona amenazándola por instar a abrir una comisión de investigación sobre una empresa pública que salpica a la familia Pujol no va a quedar impune. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al exdiputado. En concreto, Oriol Pujol enviaba el mismo lunes un mensaje a la diputada Carina Mejías en la que le decía lo siguiente: sabía que eras una persona retorcida, esto te dará un mal vivir, cuídate. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación contra el exdiputado de CiU, Oriol Pujol, por un presunto delito de amenazas. El Ministerio Público tiene 6 meses para investigar una denuncia que presentó el pasado lunes la presidenta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías. En su escrito, Mejías indicaba que en el Pleno Municipal del viernes 1 de julio propuso la creación de una comisión de investigación sobre posibles irregularidades de la empresa pública Barcelona Regional, ya que existe una investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción. En su intervención, la concejal detalló que existía una adjudicación de mayo de 2012 cuando Xavier Trias gobernaba en el Consistorio de Barcelona Regional a una empresa vinculada a Pere Pujol por valor de 36.000 euros. Además, indicó que hasta septiembre de 2015 la empresa de ingeniería ambiental creada por Pere Pujol logró 4 adjudicaciones por valor de 140.000 euros y que otra sociedad del primo de los hermanos de Pujol suscribió en 2 años contratos con Barcelona Regional. Un asunto de última hora, y es que la Fiscalía no ha visto indicios para investigar al ministro por sus conversaciones con el exdirector antifraude. Les contamos que es justo y concretamente la Fiscalía del Tribunal Supremo que considera que no hay indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que, como saben, protagonizó unas conversaciones con el jefe de la oficina antifraude catalana, el señor Daniel de Alfonso, en la que, de alguna manera, conspiraban, entre comillas, contra el independentismo catalán, buscando algún tipo de indicios para poder inculpar a los líderes de los partidos separatistas catalanes algún tipo de causa por corrupción o por algún tipo de irregularidades. En las grabaciones, recordamos que fueron difundidas por el periódico Público, se escucha a Fernández Díaz y de Alfonso hablar de estos posibles casos de corrupción. Por último, la Fiscalía del Supremo ha analizado las denuncias presentadas contra el ministro, que es aforado por prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Antes de seguir con más temas de actualidad, nos vamos y abrimos página internacional, nos vamos hasta Londres, ya que vamos conociendo las nuevas caras del nuevo Ejecutivo británico. Como saben, Theresa May es la sustituta de David Cameron al frente de Downing Street y poco a poco conocemos las personas que van a ocupar la cartera. En primer lugar tenemos al exalcalde de Londres, Boris Johnson, recuerdan, un personaje un tanto excéntrico y que fue una de las personas que sin duda lideró la campaña del Brexit, es decir, para que el Reino Unido saliese de la Unión Europea. Pues va a ser el próximo titular de Exteriores del Reino Unido. La ha nombrado hoy mismo Theresa May, el político conservador, abanderado, como les estoy diciendo, del Brexit. Durante la campaña va a ser el jefe de la diplomacia británica durante las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea. Johnson, recordamos, durante meses fue uno de los principales nombres en las apuestas para sustituir a David Cameron como líder del Partido Conservador. Renunció de forma inesperada a concurrir a las elecciones internas de los Tories. Desde hoy, en los colegios de la Comunidad de Madrid se va a enseñar por ley la ideología de género y la doctrina de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Es el resultado de la aprobación de una nueva norma con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular. Así es, desde hoy la educación en Madrid ya no es un derecho de las familias, sino de la administración pública. Hoy la Comunidad de Madrid ha consumado el atropello que consiste en arrebatar la formación moral de los niños a los padres y entregársela a los políticos. A partir de hoy se impone en todos los colegios de la región la ideología de género y el programa LGTB.
Bueno, veamos ya concretamente, Beatriz, alguno de los fragmentos de esta ley que se inmiscuye directamente en todos los colegios y en todas las etapas educativas de la Comunidad de Madrid. Pues vamos a empezar a ver alguno de esos ejemplos. Y no solo en el ámbito educativo, también en el laboral o en el de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el artículo 12 se insta a estos a emitir contenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTB exenta de estereotipos y al conocimiento y difusión de necesidades y realidades de dicha población. Por ejemplo, una vez que entre en vigor esta ley, esta información que les estamos contando podría ser no adecuada a la norma. En el artículo 29, ya referido al ámbito educativo, se especifica que estas medidas se aplicarán en todos los niveles formativos, es decir, en niños de incluso 2 y 3 años, y que son de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, tanto públicos como privados y concertados. No solo en los públicos, como afirman algunas fuentes del PP madrileño. En el artículo 30 leemos que se favorecerá en el centro la realización de actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTB para poder dotar de una visibilidad a esta realidad. O sea, aunque en el centro no haya nadie que lo pida, los niños tendrán que aprender desde pequeños cómo es el estilo de vida de estas personas y lo aprenderán con gente del colectivo homosexual que irá a todos los colegios a explicarles su estilo de vida. 2 artículos después vemos cómo se advierte de que la comunidad revisará los contenidos de la información, divulgación y formación que ya existan para lo que dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTB. Es decir, será el lobby gay y trans el que elabore los materiales que se van a impartir a los niños. Y el artículo 34, es uno de los puntos más polémicos, porque, entre otras cosas, habla de que se impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria para garantizar que el derecho a la educación de los menores de edad LGTB se haga efectivo y no se produzcan situaciones de discriminación o indefensión de los mismos. De nuevo, las asociaciones LGTB adoctrinarán, en este caso, a los propios profesores. Dará igual la idoneidad del docente, sus conocimientos de letras, primará lo que sepa del contenido LGTB. Y también, muy llamativo, en el artículo 74, la prohibición de realizar terapias para dejar de ser homosexual, incluso aunque una persona gay o trans las solicite, es decir, que quiera hacerlo. Queda claro cuando se afirma que será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias. Gracias, Beatriz. Esto es concretamente lo que dice la ley. Tiempo de escuchar a los portavoces de los diferentes partidos que unánimemente han aprobado esta ley. Les escuchamos. Bien, votamos hoy la Ley de Protección Integral contra la LGTBI-fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos, hoy votamos sí a la tolerancia hacia la diversidad afectiva, sexual y de género que contiene esta ley. Una ley para profundizar en la igualdad LGTBI en la Comunidad de Madrid. Una ley para reparar una discriminación histórica que viene sufriendo el colectivo LGTBI en varios ámbitos, especialmente en la educación, la sanidad y el deporte. Por eso la ley obliga a introducir la educación contra la LGTB-fobia de manera obligatoria en el sistema educativo. Por eso impone sanciones duras a quien discrimine, sí, pero también a quien discrimine por acción, pero también a quien, pudiendo evitar esa discriminación, no lo evite, a quien permita que se discrimine y no lo evite. Porque, señorías, esa lona lleva impresas sueños rotos, suicidios, desesperanza, a la vez que fabricamos los colores del arcoíris y comenzamos a andar en la consecución de los derechos. Por eso le digo que apoyar los derechos de las personas LGTBI no es hacerse la foto. Apoyarlo es que todos hoy votemos aquí de forma unánime para acabar con esta lacra que se llama homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia. Señoría, nunca hemos pensado votar no ni retirar esta ley. No falte a la verdad. Usted busca permanentemente la confrontación. Vamos a votar sí, aunque le duela a su señoría. Siento haberle amargado el día. El PP no solo ha votado a favor, traicionando así su programa electoral y a tantos y tantos votantes que les dieron su confianza para evitar leyes como esta, sino que encima ha sido humillado este partido en la Cámara madrileña por el resto de partidos al recordarles, Podemos, PSOE y Ciudadanos, que antiguamente o hasta la fecha habían incluso recurrido la ley del matrimonio y adopción de homosexuales. Es decir, que el PP ha aprobado esta ley y encima le han apaleado por ello. De Madrid nos vamos hasta Barcelona porque la alcaldesa de la ciudad condal
Ada Colau también va a llevar a las aulas la ideología de género con 5 cortometrajes sobre materias muy variadas. Versan sobre menores transexuales, tríos, madres lesbianas, adolescentes gays. Es la manera que tiene la ciudad condal de adoctrinar a los menores de entre 6 y 16 años sobre diversidad sexual y afectiva. Ya lo avisaba hace 4 semanas en la presentación del proyecto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tiene claro que para cambiar los valores de la sociedad hay que ir a las escuelas. La clau és la prevenció, és el canvi cultural, el canvi de valors, i per això l'escola i l'àmbit educatiu són absolutament claus. Y dicho y hecho, Colau llevará a las aulas la ideología de género más radical con 5 cortos acompañados de un material didáctico sobre diversidad sexual y afectiva que se utilizarán en primaria y la ESO a partir del próximo curso, es decir, con alumnos de entre 6 y 16 años. En el primero de ellos, Autorretrato en rosa y blau, de Isaac y la Cuesta, se comienza con una apelación a cómo besarte con un hombre, y los menores podrán ver imágenes de tríos y parejas gays manteniendo relaciones sexuales. En Aniversari, de Judith Colell, verán la historia de una niña que siempre se ha sentido niño y que escribe un cuento sobre una leona que quiere convertirse en león. Isabel Coixet trata de enseñar a los niños a través de normal que nadie puede decir lo que es normal y que esta palabra sirve para establecer barreras. Nadie puede decidir lo que es normal. Lo normal es que yo sea un chico y me gusten los chicos. Lo normal es que un chico lleve bolso. Lo normal es que tengas 2 padres. Lo normal es que tengas 2 madres. Miguel Bosch es el autor de Todo saldrá bien pingüino, la historia de un chico que se siente pingüino y defiende que ha nacido así aunque sea diferente del resto de los niños. Finalmente encuentra el amor con otro pingüino chico y los dos tienen una niña. Y por último, en Júpiter y Marte, de Carla Subirana, se intenta que los niños vean como algo normal que existan familias formadas por 2 padres o 2 madres. Los protagonistas son 2 niños criados por una pareja lesbiana que cuentan su experiencia en primera persona. A la Dolors li dic mama i a l'Elisabet li dic mare. Vol dir que estimes una persona pels seus pensaments, pel que pensa i no pel físic. I jo crec que, en el fons, tothom som ni bisexuals. En el fondo todos somos bisexuales, la conclusión de uno de estos cortos. Bueno, para analizar estos vídeos que va a utilizar Colau y la aprobación de esta ley por parte de la Comunidad de Madrid, los motivos, las causas y sobre todo las consecuencias prácticas que va a tener en nuestra sociedad y en los menores, tenemos conexión con el director de Gaceta.es, Kiko Méndez Monasterio. Kiko, muy buenas noches. En Gaceta.es habéis calificado como totalitaria la nueva ley de Cifuentes, bautizada como Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género. ¿Por qué es totalitaria, Kiko? Hombre, es totalitaria porque, como todo lo totalitario, primero va envuelto en una mentira, que es ese nombre que acabáis de leer, el nombre que le han dado a la ley. No es una ley para la no discriminación, sino es una ley para la promoción del homosexualismo. Debe quedar claro, no estamos hablando de homosexuales, estamos hablando de una ideología totalitaria que pretende imponerse con esta ley y con otras y que impone no solamente los contenidos a los niños en los colegios, sino que también amenaza con sanciones, con inhabilitaciones, con censura previa o con censura también de libros y documentos oficiales. Es una ley que ataca directamente a la libertad de expresión, a la libertad religiosa y a la libertad de educación. Vayamos a aspectos concretos de la ley. En primer lugar, en los colegios se instruirá a los niños de los diferentes tipos de familia, incluso personas de colectivos LGTB. Van a acudir a estas escuelas a exponer su forma de vida. ¿Qué te parece? Bueno, esto es de lo que te decía antes, lo que afecta a la libertad de educación, que queda absolutamente laminada. La Constitución recoge que la educación moral de los hijos corresponde a los padres, sus criterios morales y religiosos. Eso queda absolutamente dinamitado con esta ley que impone una visión ideológica. Repito, no estamos hablando de los homosexuales, estamos hablando del homosexualismo, de una ideología que no comparten ni mucho menos todos los homosexuales y que se va a imponer mediante una ley a los niños. Queda liquidada para siempre y creo que con visos de clara inconstitucionalidad la libertad de educación de los padres, porque ellos van a imponer su modelo en los colegios, eso sí, cobrando siempre convenientemente cada una de sus actuaciones. Kiko, se llega incluso a obligar a los profesores a formarse en la doctrina LGTB, es decir, ya no primará el conocimiento del docente en matemáticas, ciencias o letras, sino en el homosexualismo, ¿no? ¿Cómo ves este punto tan complejo? Bueno, ya no va a primar el conocimiento del docente, su propia
opinión, su libertad también de cátedra, sino que serán adoctrinados en una ideología. Es que no cabe otro calificativo más que el de totalitario, aquel en el que un Estado coge una ideología y forma igual a jueces, políticos, periodistas y profesores para que no tengan una opinión propia, sino para que repitan como papagayos simplemente lo que les dicta ese poderosísimo lobby. Kiko, respecto a los medios de comunicación, se les obliga a emitir contenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTB exentas de estereotipos y eliminando el uso del lenguaje sexista u ofensivo hacia las personas de ese colectivo. ¿Qué pasa si en Gaceta.es o en Intereconomía Televisión decimos, por ejemplo, que estamos en contra de la adopción por parte de las personas homosexuales? Pues porque estamos sujetos ya a sanciones desde hoy mismo, quizá por decir ahora mismo lo que estamos diciendo, que no estamos de acuerdo con ese planteamiento ideológico que se va a imponer. Esto, igual que el otro, será la libertad de educación, lo que laminaba, esto está liquidando la libertad de expresión y la libertad de información y de opinión, la nuestra. Pero no va en realidad va más allá. ¿Podrán los sacerdotes desde el púlpito leer las cartas de San Pablo a Timoteo, a los romanos, a los corintios? ¿Podremos nosotros, como periodistas, informar de lo que dice la Asociación Nacional de Pediatras Estadounidenses, que habla de que este tipo de leyes y que este tipo de conductas perjudican directamente a los niños, como la ideología de género? ¿Podremos informar de eso? ¿Se lo podremos contar a ustedes, a los televidentes? Pues lo vamos a intentar, pero va a ser cada vez más difícil. Bueno, en la ley se prohíbe las terapias de conversión de orientación sexual e identidad de género. Es decir, que si un homosexual decide libre y voluntariamente hacer terapia, no puede, se le prohíbe hacerla. ¿Qué te parece este punto, Kiko? Eso es una de las partes más terribles. A propuesta del Partido Popular, pero con adiciones de Ciudadanos y del PSOE, en el que acaba ya directamente con la libertad individual de cada uno querer su propia identidad y su propia orientación sexual, la que a uno le dé la gana. Está en evidente contradicción con el principio de que nadie puede influir en la propia orientación sexual. Si una persona tiene tendencias homosexuales y quiere porque le da la gana revertir esas tendencias y acude a un médico, a un gabinete, a una terapia, la ley se lo va a prohibir a él, aunque voluntariamente lo quiera. Y el Partido Socialista, con mucho tino, ha añadido ahí qué es lo que se entiende por esas terapias de aversión, incluyendo las religiosas. Es decir, que si una persona acude a su sacerdote, si es católico, a su pastor, si es protestante, a su rabino, si es judío, queriendo ayuda para tratar de cambiar esa tendencia, porque a él, repito, le da la gana, eso está incurriendo en una falta para esta ley. Se liquida la libertad individual y la libertad sexual. Un par de cuestiones más, Kiko. Esta ley la ha impulsado un gobierno del PP, en concreto el de Cristina Cifuentes, un partido que siempre había defendido que la educación era un derecho de la familia y no del Estado, y una formación que creía que la formación moral de los niños correspondía a los padres y no a los políticos. ¿Qué pasa con el PP? Pues está pasando algo parecido a una esquizofrenia. Creía eso porque eso es lo que dice la Constitución. Insisto, la Constitución protege a los padres para dar la enseñanza moral que ellos consideren a sus hijos. El Partido Popular durante un tiempo ha regado y ha chupado de ese caladero de votos de una inmensa parte de la población española que sigue defendiendo esa libertad de educación, libertad de opinión, libertad de religión. El Partido Popular en muy poco tiempo, y hoy se lo han recordado desde la tribuna la oposición, tanto el Partido Socialista como Podemos y como Ciudadanos, sacándole los colores al Partido Popular, hasta hace muy poco estaba en el otro lado, estaba en la defensa de la coherencia, de la Constitución y de la libertad. Y hoy, humillado, apaleado por esos a los que trata de contentar, ha dado un paso más en una deriva que lo convierte en un partido progresista radical. Bueno, Kiko, no queremos despedirte sin pedirte una reflexión de lo que ha ocurrido en Barcelona, porque el Ayuntamiento ha presentado una serie de documentales que hemos visto que se van a proyectar en colegios públicos en los que se ve a menores transexuales, tríos, madres, lesbianas, todo sobre diversidad sexual. ¿Qué recomendarías a los padres que no estén de acuerdo? ¿Qué pueden hacer, Kiko? Porque hay muchos padres que se sienten desamparados y no saben cómo reaccionar cuando a su hijo les emiten un documental de esta índole. ¿Qué les podemos decir desde aquí?
barceloneses ayer y mañana madrileños. Es el mismo contenido. Esos vídeos no hacen más que aplicar contenido. Cataluña ya tiene una ley similar. Están aplicando la ley que hoy se ha promulgado en Madrid. Hay que dar a los niños como normal lo que no es normal. Hay que decirles que las conductas homosexuales están equiparables a cualquier otra conducta. Es decir, hay que adoctrinarlos y hay que corromperlos. No sé si puedo decir esto, a lo mejor sí, porque no está todavía promulgada la ley. La pregunta, Gonzalo, es, ¿habrá que sacar el catecismo de la Iglesia Católica de las bibliotecas? Porque la ley dice que hay que sacar los libros que puedan ser molestos para el colectivo LGTB. Habrá que sacar los evangelios, habrá que sacar los estudios científicos que he comentado, como el de los pediatras americanos. Probablemente sí, no puedo imaginar una ley más totalitaria que esta. Quico Méndez Monasterio, muchas gracias por haber atendido las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Beatriz, con esta entrevista final nos vamos. Nos vamos, pero les dejamos, como siempre, informados en nuestros portales, en gaceta.es para toda la información sobre la actualidad y la política, bueno, y todo lo social también, y en puntopelota.es para todo lo deportivo. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche y hasta entonces. Volvemos en 3 minutos. Quiero venir. Quiero volver. Quiero verano. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño. Y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro.
le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia. Empieza a ahorrar llamando ya al 91 193 16 00. Ahorrarás apoyando a tu grupo. El Club de Amigos sigue viajando. Próximos destinos: Roma, del 19 al 22 de septiembre. Y Jerusalén, del 2 al 9 de diciembre. No te lo puedes perder. Llama ya al 91-616-2464 y apúntate al viaje de tu vida. Entendemos por oasis el lugar o el momento de descanso en las dificultades o contratiempos de la vida. Así eligió llamarse el grupo británico formado en la ciudad de Manchester en 1991. El grupo estaba formado por dos hermanos, que discutían constantemente y que estaban influenciados por la música de los Stone Roses. Noel conoce a uno de los integrantes del grupo Inspiral Carpets, con los que acaba yendo de gira como técnico. Mientras su hermano recorre mundo, Liam se encuentra en Manchester y se junta con unos amigos para formar un pequeño grupo de música. A la vuelta, Noel decide ayudar y a escribir las canciones de este grupo, que se llamaba Oasis. Los resultados terminaron siendo mejores, tanto que firman con la discográfica Creation y Sony. En 1994 nace su primer sencillo, Supersonic, e inician su primer álbum, Definitely Maybe, convirtiéndose en un éxito de ventas con 8 millones de copias vendidas. Un año después se publica el segundo álbum de Oasis, What's the Story Morning Glory, que rápidamente se coloca como número 1 con sus 26 millones de copias vendidas. En 1997, Oasis publican su nuevo disco, Be Here Now, con el que se renuevan sus éxitos y se convierte en el disco más rápidamente vendido en la historia de Reino Unido, con 420.000 copias vendidas en tan solo el día de su puesta en venta. Tras una desaparición por los enfrentamientos entre ambos hermanos, en el 2005 reaparecen para publicar el álbum Don't Believe the Truth, el que según muchos es uno de los mejores trabajos de Oasis. En 2008 Oasis lanza su séptimo álbum, Din Out Your Soul, que fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres y posteriormente fue mezclado en Los Ángeles. Oasis ha sido considerado como uno de los grupos musicales más importantes de su país. Publicaron 33 singles, de los que 9 alcanzaron el puesto número 1 en las listas británicas y 2 de ellos el puesto número 1 de las listas estadounidenses. En el año 2004, la edición española de la revista Rolling Stone colocó a Oasis en el puesto número 13 entre las 50 bandas más grandes de la historia del rock. El 29 de agosto de 2009, tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher, Noel decidió abandonar el grupo poniendo punto y final a una era. Tras esto, el grupo cambió su nombre por el de BDI. Oasis sigue siendo considerada como una de las mejores bandas de la historia del rock y muchos grupos hacen tributo a ella.